Caso práctico, empresa Cortex, elaborado por Julieta del Rocío González Guzmán, estudiante del Máster en Ingeniería y Tecnología Ambiental de la Universidad Europea del Atlántico, para la asignatura MA 301, los sistemas de gestión ambiental en la empresa. El caso práctico nos propone la política ambiental actual y un procedimiento de emergencias de la empresa, a partir del cual nosotros debemos revisar que también está la política ambiental y elaborar o rellenar un cuadro base o estándar para, a partir de llenar ese cuadro estándar, poder elaborar para la siguiente asignatura el procedimiento del plan de emergencias en caso tal de un evento. La política actual entonces que tiene, o la política ambiental actual que tiene la empresa Cortex es la siguiente. La política de medio ambiente de Cortex consiste en satisfacer plenamente el concepto de desarrollo sostenible. Con este objetivo hemos desarrollado un proyecto de implantación de un sistema de gestión ambiental que establecerá la sistemática a seguir con el fin de que nuestra actividad sea lo más respetuosa posible con el medio ambiente. Todo el personal de la empresa está obligado a actuar en todo momento de acuerdo con los procedimientos e instrucciones establecidos en la documentación de nuestro sistema de gestión ambiental. El jefe de medio ambiente, por delegación expresa del director general, tiene autoridad para exigir el cumplimiento de todo lo estipulado en la documentación del manual de gestión y supervisar periódicamente por medio de auditorías internas su nivel de implantación y eficacia. ¿Cuáles son las oportunidades de mejora que identificamos en esta política ambiental? En primer lugar, es necesario que quede expreso el cumplimiento de los requerimientos legales y otros compromisos existentes y el desarrollo de una mejora continua. Por otro lado, es muy importante que se tenga en cuenta que el mejoramiento ambiental debe ser de forma paulatina y no en un solo momento, sino debe ser progresivamente. Debe ser un compromiso libre y voluntario de parte de los trabajadores. Es por ello que la empresa debe trabajar por desarrollar la concientización de sus trabajadores. Y por último, el requisito de liderazgo por parte de la gerencia es importante, debe ser específico dentro de la política. No se puede delegar esto a otros trabajadores o a otros jefes de dependencias. Igualmente, todo lo que son las auditorías deben ser lideradas por parte de la gerencia y demás responsabilidades que así establezca la norma ISO 14001-2015. Por ello, la política ambiental que hemos propuesto es: Cortex se compromete a desarrollar de forma paulatina en sus actividades criterios ambientales que satisfagan plenamente el concepto de desarrollo sostenible, tales como el cumplimiento de los requerimientos legales y otros compromisos adquiridos con el entorno, la mejora continua de sus procesos, la prevención, control y reducción de sus impactos ambientales para la protección de los ecosistemas y la biodiversidad, la reducción del cambio climático y la protección de la capa de ozono. Lo anterior se desarrollará a partir del liderazgo de la gerencia y el compromiso y concientización de sus colaboradores. En el siguiente punto que nos propone este caso práctico, tenemos aquí el diagrama de flujo ante la respuesta de una emergencia o como respuesta de una emergencia. Entonces acá tenemos que los rectángulos son las fases del proceso, los rombos son las decisiones que se tomarán y aquí tenemos pues alguna fase que tiene un proceso al interior. Entonces tenemos aquí la evaluación de la situación, es necesario evacuar, en caso de ser sí, desarrollar la evacuación y pasar a controlar la situación. En caso de ser no,
simplemente se controla la situación de inmediato. Posteriormente aquí dice, ¿se ha notificado a la autoridad? Sí se notificará y posteriormente se desarrolla la obra de limpieza. O no es necesario notificar, por lo tanto directamente se pasa a la limpieza. Posteriormente se hace la evaluación del efecto, de lo cual pues tenemos como resultado la generación de un informe y por último tenemos el desarrollo pues de las acciones correctivas. Entonces acá nosotros tenemos el formulario estándar donde se describen cada una de las fases, las tareas, quién la debe desarrollar, cuándo la debe desarrollar, dónde, el equipamiento y las instrucciones de trabajo relativas. Entonces acá en la primera fase tenemos evaluar la situación. La tarea es activar el plan de emergencias, lo debe desarrollar el responsable de la zona. Determinar también si existe un peligro inmediato que deba ser controlado. ¿Cuándo debe realizarse? Inmediatamente. Desde la posición de seguridad donde se encuentre, debe tener elementos de protección personal para el cuerpo, el rostro y su respiración. Y pues obviamente la instrucción es la utilización adecuada de los equipos de protección personal. En caso de que se decida así, como lo habíamos dicho anteriormente, pues se debe pasar a la fase 3 en caso de decidirse evacuar o no, y en caso de no, pues simplemente pasar directamente a la fase 4. Ahora, se decide evacuar. Entonces, fase 3, la evacuación. Activar el sistema de alarmas, bien sea sonoras o visibles, desarrollar el plan de comunicación interno y revisar que todas las áreas estén evacuadas. ¿Quién lo debe desarrollar? El líder general de ese plan de emergencias o dentro de ese esquema del plan de emergencias de quienes estarán allí y los líderes locales del equipo de emergencias. Lo deben desarrollar de inmediato desde la posición de seguridad donde se encuentren. Aquí tenemos como equipamiento los sistemas de alarma, sistemas de comunicación y los elementos de protección personal. Deben usar los sistemas de comunicación de alarmas y debe haber un entrenamiento previo de los miembros del equipo de emergencias. En la fase 4 vamos a controlar la situación, hay que identificar los puntos críticos de riesgo y asegurar al personal y a los bienes materiales y mantener la calma colectiva. El encargado de esto debe ser el gerente, el líder general y los líderes locales del equipo de emergencias. Debe desarrollarse de inmediato desde la posición de seguridad donde se encuentren. Deben tenerse pues disponibles los sistemas de comunicación y los elementos de protección personal. Hay que revisar que la activación del plan sea correcta, que las medidas de mitigación de emergencias se activen, bien sea con los recursos del personal directo o con recursos externos como bomberos y otras entidades especializadas para el control de esta emergencia según el caso. Ahora, en la quinta fase está decidir si se notifica o no a la autoridad. Si se notifica, pues debemos desarrollar la notificación a la autoridad, lo debe hacer el jefe de seguridad industrial con la aprobación de la gerencia. Debe desarrollarse, pues inmediatamente se decida si se notifica desde la posición pues de seguridad donde se encuentre. También obviamente debe siempre mantener la protección desde que esté con elementos de protección personal desde que esté dentro de la fábrica y donde sea necesario obviamente. Y pues la activación del plan de emergencias. Luego por último viene la fase de la limpieza, pero para poderla realizar pues hay que verificar que todos los riesgos estén nulos. Iniciar la limpieza en cada una de las áreas separando los escombros del material que puede ser recuperable y de aquel material que tenga una composición peligrosa si lo hay. Hay que lo desarrolla pues un colaborador previamente asignado por el responsable de la zona y pues el equipo de limpieza. Una vez pues obviamente se establezca que los riesgos ya sean nulos y se tenga controlada la emergencia, se debe desarrollar para cada área de trabajo, la persona debe tener elementos de protección personal y un sistema también de comunicación y debe desarrollar las actividades de limpieza pues dando un manejo adecuado a todos los escombros y pues teniendo obviamente una previa formación para poder identificar si hay presencia de algún material peligroso. En la octava fase, pues hay que, ya una vez se termina la limpieza y la atención de la emergencia, hay que empezar a evaluar el efecto. Para ello es necesario conformar un equipo de evaluación de la emergencia que debe ser liderado por el gerente o una persona competente a quien él designe.
analizar las afectaciones y pérdidas materiales, documentales y obviamente humanas, que es lo más importante. ¿Quién lo debe desarrollar? El gerente o la persona competente a quien él designe. Debe desarrollarse una vez la situación esté controlada en un área segura dentro de la empresa. Debe tenerse pues un computador y acceso a todas las áreas también de la empresa para poder hacer pues la evaluación del efecto de una forma conforme. Y pues de estos se tiene como producto la elaboración de un informe final de la emergencia. ¿Cuáles son las acciones correctivas? Pues se debe diseñar ya como novena fase, tomar acciones correctivas. Para ello se debe diseñar y ejecutar un plan de acción para corregir las consecuencias que dejó la emergencia y todas las situaciones que dieron lugar a esta situación para que no vuelva a ocurrir. ¿Quién lo debe liderar? El gerente, de acuerdo como lo establezca el plan de acción, de forma progresiva se debe desarrollar esto. Toda la empresa, pues obviamente, y las áreas específicamente donde se haya desarrollado la emergencia, pero también toda la empresa, porque pues allí también nacen, digamos, ciertas áreas donde pudo haberse evitado la emergencia. Debe tenerse a la mano a disponibilidad recursos económicos, materiales y pues el personal que sea especializado. Y las instrucciones, pues la ejecución como tal del plan de acción. Muchísimas gracias por su atención a la presente presentación.